Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Bueno, buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Como siempre, los jueves tenemos este programa Una Hora con Álvaro Somoza. Bienvenidos a esta nueva edición de este gran programa. Como siempre y con mucha humildad les quiero agradecer por el tiempo que nos dedican viendo nuestro programa. Indiscutiblemente es un honor para nosotros hacerlo. Como ya lo saben, este programa y este esfuerzo se basa en solamente una ley. Y es importante esa ley por la historia reciente de Nicaragua. Decirle a mi audiencia siempre la verdad. Porque la gente lo ha tergiversado, han mentido y eso lo vamos a parar aquí. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa. De acuerdo a los expertos, es importantísimo y de verdad que sí. Entonces, por favor, suscríbanse. Nadie sabe que están suscritos y no cuesta nada. Bien, el primer segmento de hoy es titulado O la beben o la derraman. En las pasadas elecciones en Venezuela, con un padrón electoral general de 21 millones de posibles votantes. Pero realmente hay que restarle a esos 21 millones, 8 millones que viven en el exterior, algunos exilados y otros por libre deseo. Y a quienes no dejaron votar los venezolanos, quedando un poco más de 14 millones de votantes disponibles a la venta. Se dice que hubo una participación en estas elecciones del 70%, en 30.026 mesas electorales con un promedio de 466 votantes por mesa. El régimen se ha proclamado ganador con el 51.3% y la oposición aduce haber ganado con más del 70%, demostrable con más del 70% de las actas. Y ayer escuché un mensaje que dijo más del 90% de las actas. O sea, que el fraude es más que evidente. Aunque le asignaran al régimen todas las mesas de ese 30% de la acta no entregadas a los testigos todavía, el régimen habría perdido. Estemos claros que de haber votado por lo menos un 20% de esos 8 millones aquí en el exterior, esos hubiesen sumado 1.6 millones de votantes, lo cual quiere decir que son casi el doble de la diferencia con la que el régimen dice haber ganado a la oposición. Estamos claros por qué en el caso de Nicaragua, hoy en día el empadronamiento que estamos haciendo en el Partido Liberal es indispensable. Ya entienden la importancia de eso, porque es estos 800 o 900 mil nicaragüenses que han salido desde el 2018 para acá, que no hay récord, porque no los van a dejar querer votar a menos que los empadronemos. De cara a unas futuras elecciones, establezcamos que el correcto uso de un empadronamiento en Venezuela habría tenido la capacidad de establecer una diferencia decisiva en los resultados. Sin embargo, el fraude obvio y burdo
es invendible, no se lo pueden vender ni a los venezolanos ni a la comunidad internacional. Solamente 7 países de los obvios aliados, todos zurdos y corruptos, son los únicos que reconocen el triunfo, 7 de la dictadura. Y son todos los que ya sabemos que son sus aliados. Más de 70 países alrededor del mundo no reconocen las elecciones. Algunos piden que recuenten y otros simplemente no reconocen, dicen que ya hubo un fraude. Es más, el cinismo del régimen dictatorial de Maduro, unos días antes se aventuró a pronosticar que obtendría un 51% de los votos. ¿Qué les parece? Se proclamaron ganadores con el 51.3%, demostrando que Houdini, el mago, todavía vive en Venezuela y ahora se llama Maduro, Madurudini. Muy reconocido como Brutowski, puede sin embargo predecir el futuro. Hasta ahí llega el cinismo del robo. ¿Cómo se dice sarcásticamente que el corrupto Consejo Supremo Electoral de Nicaragua decía en aquellos tiempos, cuando hacíamos las muecas de unas elecciones, previamente a los fraudes que ellos vienen causando desde el 2006, donde todavía no sabemos el resultado del 8% de los votos hasta el día de hoy? Dicen los del Consejo de aquella época, los resultados ya los tenemos, lo que nos atrasa son las elecciones. Esa es la realidad triste. El régimen de Maduro no permitió observación imparcial alguna en estas últimas elecciones. Evidentemente, no les importa las repercusiones que eso causa. Adicionalmente, le negó a la oposición una gran parte de las actas, así como el derecho a estar presente en los conteos de las mesas electorales. De hecho, todo el proceso desde su inicio hasta hace meses está viciado. Estos sátrapas son expertos en fraudes electorales. Tienen que escuchar las palabras del representante ministro del hermano país del Perú ante el Consejo Permanente de la OEA. Creo que sucedió ayer. El fraude está más que calificado, a como lo dijo el reporte del secretario Almagro, y que ya 17 países en esa organización han condenado el proceso electoral como fraudulento. Algunos dicen que es de ingenuos el pensar que el régimen va a ceder a las objeciones civiles, aunque sea de millones que protesten, no van a ceder desmontando el fraude, por lo que le puede pasar en cuanto a las relaciones con muchos países. Ya vimos lo que sucedió hace 4 años y lo puso cuando más de 50 países apoyaron a Guaidó y nada pasó. No hubo consecuencia alguna que pagar. Es más, este torpe y corrupto político de cuarta, Joe Biden, quien es una vergüenza del Partido Demócrata, le levantó las sanciones o algunas de las sanciones a Maduro con la promesa oral que iba a permitir que María Corina corriera para poderle comprar petróleo y así no dar el brazo a torcer del presidente Trump, que tenía razón de perforar aquí en los Estados Unidos y no caer en el chantaje político de países de la OPEP. Todo el acuerdo de Barbados con Venezuela, dirigido por 2 viejos adversarios, Christopher Dodd y Elliot Abrams, Biden lo tiró por la borda. Como resultado, no dejaron correr a María Corina y por supuesto no dejaron observación oficial.
de las elecciones. Así se las pudo robar. Quiero recordarles algo. En 1960 había un país comunista en Latinoamérica. Por la blandenguería de los demócratas, las malas intenciones de los corruptos y la maldad de los zurdos comunistoides, hoy existen 3 dictaduras brutales, crueles y corruptas en Cuba, Venezuela y Nicaragua, y 4 satélites de la misma calaña en Bolivia, Brasil, México y Colombia. Y solo les pregunto, ¿qué jodido estamos esperando? ¿Qué creen que va a suceder si no despertamos a defender firmemente las democracias de Latinoamérica? ¿Cuáles son las alternativas para las dictaduras? Ahorita, ¿qué tiene Venezuela como alternativa? Bueno, por las buenas, Maduro, si fuera sensato, tiene 5 meses hasta enero de 2025, fecha del cambio de mando. En ese tiempo podría preparar el traspaso de mando y su salida para negociar su impunidad, debido a que la mayoría presencia del PSV y aliados en el poder legislativo, que se renovará en 2026 como el resto de poderes del Estado. O sea, él puede salir victorioso sin que lo frieguen. Por las malas, van a decidir continuar reprimiendo a la población y van a cumplir con las amenazas de apresar a los líderes del MUD, de Machado y de González. En esto, uno no sabe cómo saldrán las cosas. Desde una implosión de las fuerzas militares, quienes se pueden juntar con los activistas civiles, causando así una revolución que claramente va a causar la caída del régimen, pero miles de civiles muertos y heridos, aplastando posiblemente la rebelión. Como dije, uno nunca sabe. En este momento es imposible saber. Para finalizar, una vez más, y debido a la temeraria participación en elecciones sin condiciones, tristemente obligan una vez más para que la factura la pague con sangre el pueblo. Escuchen, señores de la OEA, señores de los países que conforman la Unión Europea, señores de todos los países que creen en los procesos democráticos en el resto del mundo. Si seguimos pretendiendo que nada está sucediendo fuera de lo ordinario en Latinoamérica, si no se ponen los pantalones a defender los procesos democráticos, si no se le paran a las barbaries ejecutadas contra las ciudadanías civiles y desarmadas en Latinoamérica, van todos ustedes a terminar aquí algún día, como ya habemos millones en los Estados Unidos exilados por dictaduras de izquierda y nuestros pueblos sometidos a regímenes brutales. No se olviden las muy sencillas pero célebres palabras de Thomas Jefferson. Cuando los gobiernos le temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente le teme al gobierno, hay tiranía. No puede haber algo más claro que eso para definir lo que está pasando en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Quiero doblar la página porque vamos a entrar al segundo segmento de esta entrevista, pero quiero antes de eso invitar a nuestro invitado, que ustedes ya lo conocen porque él está conmigo haciendo una serie de programas cada 2 o 3 semanas donde esclarecemos la verdad histórica. El doctor, por supuesto ustedes lo conocen, el doctor Humberto Vélez nos acompaña el día de hoy. Y quisiera introducirlo
no necesariamente para la sección que estamos buscando, sino para hablar un poquito de la situación de Venezuela. Humberto, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, perdón. Buenos días, Álvaro. Gracias otra vez por tu invitación. Siempre a la orden, doctor. Usted es un invitado de honor aquí porque le abre los ojos a un poco de chavalos que están engañados. Me parece correcto. Te me fuiste, Humberto. ¿Está ahí? Ahí está. Ahí está. Dime, ¿escuchaste mi rendición de la elección en Venezuela? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuáles son tus observaciones? No, lo explicaste muy bien. Yo lo que quiero expresar es lo indecente que es que haya gente que avale la barbaridad que ha hecho el gobierno de Venezuela. No, es algo tan obvio, un robo que no tiene forma de ocultarse. Se necesita ser bastante inmoral, bastante indecente para ignorarlo o para apoyarlo. Y lo que lo han hecho están demostrando su degeneración moral, porque saben que es mentira. El gobierno de Nicaragua sabe que es mentira, perfectamente bien. Lo sabe Colombia, lo saben todos los países. Este es uno de los fraudes más visibles y mal hechos en la historia de América Latina, y no sé si en la historia de la humanidad. Dicen que ahorita están preparando con una agencia china falsificar las boletas electorales para dentro de unos días sacarlas de acuerdo a lo que ellos creen. Pero pues el hecho que no las sacaron, todavía no las han sacado, cuando las tienen en sus manos, es una muestra flagrante de que hay un robo descarado. El hecho de que hayan inhibido a María Corina, y como vos decís también, es una demostración de la flojera de la administración Biden. La forma me recuerda a Chamberlain, el primer ministro de Inglaterra, que en 1938 hizo un pacto con Hitler, creyendo que con eso iba a apaciguar al tirano de Hitler, y llegó triunfal a Inglaterra a decir que había conseguido la paz. Esa ingenuidad se le llama el síndrome de Chamberlain, y lo tiene hasta la saciedad Biden. ¿Cómo se le ocurre que con un gobierno tan malvado iban a haber elecciones libres? Además que no le exigieron que hubiera observación internacional, sino, como vos dijiste, le creyeron a su promesa de electores internacionales, la cual rompió. Le creyeron a su promesa de aceptar a todos los candidatos, lo cual rompió antes de las elecciones. Entonces, es obvio, el caso, no hay necesidad de hacer mayores investigaciones. Pero de nuevo, pues a mí me choca, me duele en el corazón ver la inmoralidad de los gobiernos que se niegan a reconocer este fraude a sabiendas de que lo saben. Porque sería distinto que estuvieran confundidos, que no tienen buena información. Pero este es un caso donde nadie puede estar confundido. Es clarísimo lo que pasó. Y ahora, mis observaciones al final de mi escrito fue que, fíjate que en las votaciones de la OEA, todos los países del Caribe que votaron se abstuvieron porque no van a votar en contra, porque Chávez o Maduro los tiene comprados con petróleo. Estas islas, yo viví 5 años en las Bahamas, que es uno de los países que se abstuvo, porque reciben petróleo de Venezuela. Entonces sí, pero ¿por qué el mundo occidental, el mundo democrático, no les... estos lugares no consumen grandes cantidades de combustible? ¿Qué les costaría a los Estados Unidos, a la Unión Europea, a Canadá, proveerles combustible sin condiciones, más que de pagar y de proteger el ambiente, pero no de votar políticamente a favor o en contra de algo en la OEA? Y es una lástima porque ni siquiera llegamos a los 18 votos. Como vos bien decís, a sabiendas que aquí hubo un gran fraude y burdo en todo esto. Ni siquiera un fraude inteligente. Entonces,
me parece a mí que nosotros tenemos que cambiar un poquito nuestra filosofía y enfocar nuestros cañones mediáticos a los políticos norteamericanos, porque no nos olvidemos que aunque el general Somoza tenía muchos errores y defectos en su gobierno, lo que el presidente Carter, que es el equivalente de Biden, llegó a hacer es bruscamente sacar el apoyo a un gobierno y empujar a los guerrilleros. Yo no estoy defendiendo al general Somoza, estoy diciendo que esa política fue torpe, porque si verdaderamente Somoza era tan dictador como lo acusaban de ser, debe haber sido obvio para cualquier político internacional darse cuenta que bruscamente sacarle el poder o sacar a Somoza del poder iba a dejar un vacío que se iba a llenar de basura, a como es lo que sucedió. Y esa es la tristeza que está pasando ahorita. La salida de esta gente de Colombia, de Venezuela, es indispensable. Y lo mismo va a ser para Nicaragua, y es la única forma que Cuba va a caer. Pero si no hay, si siguen con la blandenguería, yo ya les di los números. Hay 3 países completamente corruptos y 4 en línea. Y si no se ponen las pilas, van a caer todos. Y que se preparan los Estados Unidos, porque la invasión viene y la está impulsando la China, así como está impulsando meterse a Taiwán por un presidente blandengue. Nunca el apaciguamiento jamás ha servido en ninguna parte del mundo. Vos dijiste el síndrome de Chamberlain, en cualquier lado no sirve. Pero bueno, gracias por tu intervención con esto. El segmento de hoy que he preparado con el doctor Belli es bien interesante. Es el periodo más o menos de 1821, que es la independencia, hasta doblar el siglo, pues 1900 y quizás de más. Todo depende de cuánto tiempo tenemos. Pero no hay duda que es un periodo histórico fabuloso y fascinante a la vez, porque las paralelas históricas, anoche leyendo yo siempre impulso tu libro, más que vos. Este libro es fantástico porque es fácil de leer, es sencillo, para los nicas que conocemos la historia, esto dice todo. Deben de leer la parte de después de la independencia, que una de mis preguntas es esa, pero quiero primero que el doctor Belli nos dé un recuento de esa época, por favor, para que la gente se refresque la memoria. Por favor, doctor Belli, después de la independencia, cuéntenos, por favor. Lo abordamos en la vez pasada, ¿no? Cómo después de la independencia Nicaragua cayó en un caos total, en una anarquía tremenda, 7 guerras civiles, la destrucción de prácticamente la economía del país. Y ahora me voy a referir a la secuela. Esta anarquía culminó con la llegada de William Walker, lo cual convirtió la guerra intestina en una guerra hasta cierto punto internacional, porque participó finalmente todo Centroamérica. Pero en la última guerra civil antes de Walker fue la que provocó Máximo Jerez, líder liberal de León, contra Frutos Chamorro, líder legitimista o conservador de Granada. Esta guerra se estancó. Jerez quiso tomar Granada, por 10 meses la tuvo sitiada y no pudo. Entonces, desesperados, recurrieron al apoyo de unos gringos. Porque ahí hay un punto importante. William Walker y los filibusteros vinieron a Nicaragua por petición de los nicaragüenses que representaban al bando democrático o liberal, con su sede en León. Y esta guerra entre Frutos Chamorro y Jerez era la guerra tradicional entre León y Granada. Era de esas guerras localistas que nunca han dejado de castigar nuestra historia.
Y luego, aprovechando pues esta situación, Byron Cole, un norteamericano que pensaba, como muchos sureños, en expandir los estados del sur para tener más economía esclavista, llegó a entrevistarse con Máximo Jerez y Francisco Castellón, que eran los líderes de la oposición a Fruto Chamorro, y le ofrecieron su ayuda y ellos lo aceptaron, firmaron un acuerdo, y luego llegó William Walker y ya sabemos lo que pasó. William Walker fue recibido con campanas de arrebato en Chinandega y León, y con mucha astucia, que no la tuvieron nuestros colegas nicaragüenses, logró tomarse Granada. Lo que no había podido hacer Jerez durante 10 meses, él lo obtuvo rapidísimo, a través de una maniobra muy inteligente. Muy inteligente, interesante esa maniobra. Yo la leí anoche precisamente leyendo tu libro. Hay una cosa que quiero recordarte que vos mencionás en tu libro, que Máximo Jerez, poquito antes de retirarse del sitio, de la sitiada que tenía contra Granada, no se dio cuenta que Fruto Chamorro había fallecido. Y hubiese sido el momento perfecto para meter sus tropas, pero no se dio cuenta. O sea, no estaban bien preparados, creo yo. Que Walker, pues, con su astucia, no podemos entrar en muchos detalles, logra tomar Granada prácticamente sin disparar un tiro. Y lo curioso es que Granada lo recibe con alegría. A los 2-3 días ya la población de Granada estaba fascinada con los filibusteros, y hubo una misa donde el padre Francisco Vigil dio una famosa homilía donde le daba la bienvenida a Walker, diciendo que con su presencia iban quizás a terminar las perpetuas divisiones y la incesante lucha armada que había flagelado el país. Y dijo incluso que Walker merecía ser visto como el ángel tutelar de la paz y estrella del norte de las aspiraciones de un pueblo atribulado. Y no hay que condenar al padre Vigil por esas palabras que algunos la pueden considerar vendepatria, porque había un convencimiento en Nicaragua, en todos los sectores, de que la independencia había traído un desastre. El país no salía adelante, era un estado fallido, de pura guerra, pura destrucción. Entonces había la esperanza, tal vez este gringo nos va a traer la paz. Y entonces fue aceptado de Granada, y él entonces hizo un gobierno provisional, juntando a los demócratas y a los legitimistas, es decir, a los liberales y a los conservadores, y luego se quedó con el mandado. Este gobierno provisional estuvo presidido por Patricio Rivas, pero fue un gobierno, y esto es importante tenerlo claro, que no fue reconocido por los Estados Unidos. Yo leí eso. El presidente Pierce no lo aceptó. Eso me llamó la atención. Quisiera preguntarte, ¿por qué Pierce, siendo un americano, no acepta? Pues yo comprendo que son dos naciones y hay independencia, pero es raro pues que haya sido tan... porque fue fuerte el rechazo. Una proclama en diciembre de 1855 diciendo que prohibiendo a los ciudadanos norteamericanos formar parte de la expedición de Walker, a quien fustigó como intervenciones vergonzosas y criminales. O sea, fue bien fuerte. Él sabía que Walker quería anexar a Centroamérica, pues, pero tuvo la decencia este presidente norteamericano de no apoyarlo y más bien rechazarlo expresamente. Pero bueno, el hecho que Walker se queda con el mandado, rompe luego con Rivas, se hace elegir presidente, el presidente de Nicaragua, un norteamericano, y ya cuando ya eso ocurrió, entonces ya Jerez y tanto los demócratas como los legitimistas vieron que realmente los había desplazado, que el interés de Jerez, de Walker, era apropiarse de Centroamérica, y esto también lo notó Costa Rica. Costa Rica declara la guerra al gobierno de Nicaragua, a Walker, y luego van a entrar en acción todos los países centroamericanos, y la guerra se convierte en una gigantesca batalla a nivel centroamericano, donde participan los
ejércitos de Centroamérica y llega a tener una magnitud tremenda. Habían como 5.000, llegaron a haber como 5.000 soldados al lado de Walker, la inmensa mayoría norteamericanos, y como 14.000 al lado de los ejércitos centroamericanos. Al final, pues, Walker termina acorralado, incendia Granada hasta los cimientos y deja un rótulo que dice aquí fue Granada. Y gracias a Vanderbilt, que era un empresario norteamericano que tenía una ruta de transporte en el lago de Nicaragua, que le quitó todo el apoyo logístico, Walker se vio obligado pues, a capitular y se fue, pues ya terminó su presencia en Nicaragua el 1 de mayo de 1857. Entonces, bueno, ya se va Walker. Entonces la pregunta es, ¿irían a aprender los líderes nicaragüenses el desastre en que habían incurrido por sus rivalidades regionales? Tal vez habría ahora un poquito de patriotismo. Vale decir que durante la lucha contra Walker, cuando ya los legitimistas y los democráticos vieron que les había robado el mandado, por primera vez lograron unirse. Fue el pacto providencial del 12 de septiembre de 1856 que logran unirse los dos bandos. Y fue un momento hermoso en la historia de Nicaragua. Fue la primera vez que se sintió el nicaragüense miembro de una nación y no de una ciudad o de un partido, sino como miembro de una colectividad más grande. Dice al respecto Pablo Antonio Cuadra, tiene una frase muy hermosa al respecto, ¿no? Dice que por primera vez, dice, en Nicaragua fue la guerra nacional contra el invasor filibustero la que produjo la primera vivencia colectiva profunda del nos nacional. Y poco pues, después de la firma del Tratado Providencial, se da la batalla del 14 de septiembre, la batalla de San Jacinto, y luego pues los ejércitos centroamericanos actúan en masa y logran pues neutralizar a Walker, y Walker eventualmente se va. Entonces, la pregunta que sí es, ¿habrían aprendido nuestros líderes lo ruinoso que eran esas rivalidades provincianas, lo ruinoso que era no tener un sentido de nación? Porque el país había quedado totalmente destruido. Las ciudades más hermosas de Nicaragua quemadas. La iglesia también había perdido, no había podido tener obispos durante esa época. Había habido una ausencia de órdenes religiosas debido a que el liberal Francisco Morazán había expulsado las órdenes religiosas de la zona. Entonces, bueno, vamos a ver si puede reconstruirse el país. El primer presidente después de esta catástrofe es el conservador Tomás Martínez, que junto con Jerez pues hacen una nueva constitución en 1858, donde entre otras cosas prohíben la reelección. Tomás Martínez termina su periodo y se reelige. Otra vez, qué tristeza, ¿verdad? Hombre, quisiera interrumpirte un segundo para darle un poquito color o sal y pimienta a este exposé. Una de las razones por la cual William Walker y una tropa pequeña, él llegó con 60 hombres americanos, pero ¿cuál era la gran ventaja de estos tipos? Que eran sureños que habían peleado en la guerra civil y tenían la experiencia de combate. Las armas que usaban eran mejores, tenían revólveres, habían sido fogueados y entonces con la ayuda de los flecheros y con la ayuda de los locales descubrieron cosas increíbles, que a la batalla en muchos casos los nicaragüenses obligaban a los nicaragüenses a pelear. No era de los nicaragüenses hasta que pelearon contra Walker mismo. Pero previo a eso, ellos tenían que ser obligados a pelear. O sea, no era un ejército formal como el de los americanos. Por eso es que tenían tanto éxito. Esa movida de tomarse Granada fue genial. Engañó a los
granadinos, los atacó por la retaguardia, los hizo creer que ya se habían ido. Ponerle volumen al doctor. Sí, Walker aparentó que iba a tomarse Rivas, hizo un movimiento de tropas por Rivas, que entonces Corral, que era el jefe de los militares de los legitimistas o los granadinos, mandó sus tropas a esa ciudad, y Walker en la noche se embarcó en el lago y llegó a Granada por sus espaldas, pues. Entonces la tomó totalmente de sorpresa y desabastecida de soldados. Pero pues, otra cosa que ayudaba mucho a estos filibusteros es lo que vos dijiste: los ejércitos en la guerra civil nicaragüense, los bandos en pugna reclutaban a los pobres campesinos, a los pobres indios, a los pobres, a la gente más humilde, y lo llevaban a la fuerza, a la guerra, y muchas veces iban borrachos para poder pelear, los embarrochaban y eran un ejército de papel, pues, absurdo. Por eso Walker, que era un hombre fogueado con buenas armas, tan fácilmente los derrotó. Un ejército chiquitito, pero tuvo una enorme eficacia precisamente por eso. Pues bueno, el reto era ahora reconstruir Nicaragua. Ya comenzamos con mal pie porque Tomás Martínez se reelige, y eso causa una guerra civil. Otra vez él se levanta contra él, y Tomás Martínez lo derrota en el barrio San Felipe León. Después de Tomás Martínez viene Fernando Guzmán, y ahí viene algo sin precedente en la historia de Nicaragua. Al terminar sus 4 años de gobierno, Fernando Guzmán se va a su casa y no pretende seguir gobernando desde abajo, sino que le deja la banda presidencial al próximo presidente, y al otro presidente, y al otro presidente. Y se produce el fenómeno sin precedentes de 5 presidentes o 6 presidentes que uno tras otro dejaron la banda presidencial y se fueron a sus casas. Es cierto que todos eran conservadores, es cierto que todos eran prácticamente granadinos. En ese sentido no hubo alternancia de partido, pero hubo alternancia de figuras en el poder, y además tuvieron la virtud de ser muy honrados, que fue reconocido por Gámez, un historiador liberal. Y quería compartir una anécdota también muy interesante de esa época, y es que precisamente en tiempos del presidente Guzmán, se acostumbraba, si uno quería contratar a una empleada doméstica, a darle un adelanto para que firmara un contrato de que iba a trabajar con X personas. Y había una señora que tenía ya una doméstica enrolada a su favor, pero se la quitó la esposa de Fernando Guzmán, se fue a trabajar con ella. Entonces la señora fue ante el juez, y el juez demandó a la esposa de Fernando Guzmán a que devolviera a la empleada. Y entonces ella recurrió a su marido y le dijo: qué barbaridad que me está haciendo el juez. Y Fernando Guzmán le dijo: la justicia debe comenzar por nuestra casa. Y tuvo que devolver a la empleada donde la señora agraviada, y felicitó al juez que había hecho este acto. O sea, había una especie de ética que después se perdió, tristemente. No vamos a glorificar al gobierno de los conservadores, pero sí tuvo aspectos bastante positivos y excepcionales en la historia del país. Mira, la cosa es que al final esto se derrumba, muere el presidente Carazo en el poder, y entonces hay un sorteo donde sale electo Roberto Sacasa, que es un leonés. Perdóname, antes que te metas donde Roberto Sacasa, aquí hay varios comentarios que son importantes. Cuando William Walker estaba escribiendo sus memorias, hizo un comentario hecho por un nicaragüense que decía: los nicaragüenses solo pueden ser gobernados con plata en una mano y el látigo en la otra. Qué triste. Y de vuelta, yo vuelvo a ver las paralelas al presente, porque en Nicaragua el sandinismo exactamente así gobierna: plata por el que quiera estar conmigo y el látigo al que no.
no hay nada in between, no hay una democracia. Eso me pareció increíble leerlo, pues a mí se me había olvidado. La otra cosa es que indiscutiblemente los 30 años de la República Conservadora fueron fenomenales, con la salvedad de que se prestó a solo un lado de la ecuación, pero hicieron una labor magnífica. Y eso es algo que se tiene que observar. De vuelta, las paralelas históricas. La gente ha criticado a los Somozas por estar tanto en el poder y en los 40 años 3 de ellos gobernaron. Bueno, pero hicieron sin los abusos de las guerras y casos así, hicieron una buena labor en la nación. No es querer justificar, pero hay que sacar el balance de eso en la historia. Creo yo que es algo importante, porque no puedes negar que aunque las armas las controlaban en Granada y el gobierno lo controlaba en Granada, el país adelantó como nunca había adelantado en su historia. Por favor, doctor, sigue usted. Sí, el tema de la dinastía somocista la vamos a tratar pues en una próxima ocasión ya bastante cercana, Álvaro. El pecado de la dinastía fue el continuismo, ese es el pecado mayor. Y esto pues ya lo vamos a ver ahorita que entremos a ver el caso de Zelaya, porque pues el gobierno de los conservadores termina cuando Roberto Sacasa es electo presidente a través de un sorteo. Sacasa es leonés y vuelven a surgir se vuelve a manifestar de nuevo las rivalidades regionales que estaban soterradas en esa época. Roberto Sacasa es aplaudido en León y que los leoneses se sienten que van a recuperar su hegemonía, y él hace el error de nombrar en su gabinete solo ministros leoneses, y eso irritó bastante a los granadinos. Y al final se produce hay varios incidentes, uno de ellos sangriento, el destierra a parte de la oposición, y al final pues se produce una guerra contra él que la comenzó el general Montiel, un granadino. Y esa guerra la aprovechó entonces José Santos Zelaya, quien se quedó también con el mandado. Se sumó a la rebelión, dio un golpe de estado con Anastasio Ortiz en León el 11 de julio de 1893, que los liberales lo celebran como su fecha natalicia, y entonces pues se hace del poder en Nicaragua. Entonces podríamos esperar que iba a venir pues una república liberal fiel a ese adjetivo, porque el liberalismo significa libertad, libertad de empresa, libertad política, respeto a los derechos humanos. Es un credo muy hermoso y que ha producido tremendos avances en el progreso de la humanidad. Pero y en la primera constitución que avala Zelaya y su gente es tan liberal que se llama la libérrima, porque prohibía la reelección, decretaba la libertad de pensamiento, el sufragio universal, el laicismo en la enseñanza, legalizó el divorcio, y sobre todo pues esta cláusula sobre la no reelección, que era bien fuerte. Incluso había decía, el ciudadano que hubiera ejercido la presidencia en propiedad no podrá ser reelecto ni electo vicepresidente para el siguiente periodo. Y después había un artículo 159 que decía, en ningún caso podrán decretarse la reforma de los artículos constitucionales que prohíben la reelección del presidente. Pero lo menos que hizo Zelaya fue obedecer esta constitución. Sí, igual. 14 años hay una cosa en la presidencia y nunca tuvo elecciones. La asamblea prorrogó su periodo, luego se estableció que la ley que prohíbe la reelección iba a postergarse para que tenga vigencia hasta 1902. Llegó en 1902 y no la obedeció, se reeligió y luego cambió la constitución y la hizo
y estableció entonces la reelección indefinida del presidente, lo cual me recuerda mucho lo que acaba de pasar en Nicaragua, pues relativamente en las últimas décadas, como Ortega primero fue con la complicidad de la Corte Suprema, declaró inconstitucional la Constitución y se reeligió, y luego cambió la Constitución y estableció ya la reelección indefinida. Lo mismo hizo Zelaya. Y eso, de nuevo, incurrió en este pecado, que él era un presidente en ciertos aspectos progresista, presidió mucho crecimiento de la economía porque los precios del café estaban excelentes en esa época, hizo un Estado fuerte, grande, pero cayó en ese pecado del continuismo y de atornillarse al poder. Y también se volvió represivo. Hizo el abuso de someter a la familia granadina a grandes multas para poder financiar su guerra y sus gastos excesivos, porque él siempre trabajó con déficit fiscal. Y esto también irritó a muchas familias granadinas. Y era una anécdota también duro que narro en mi libro, de familias prestigiosas que fueron obligadas a no levantarse de la mesa. Una señora, no me acuerdo no me acuerdo el momento del apellido, Virginia Pasos, que fue obligada a no levantarse de la mesa mientras no pagara 50,000 pesos oro. Hasta que entonces su familia se movió por todas partes y lograron pagar la pena, pues. Pero esto provocó rebeliones de los conservadores, que continuamente comenzaron a complotar contra el gobierno. Y de nuevo, en lugar de formar un gobierno de reconciliación nacional, Zelaya antagonizó a los granadinos. Y de nuevo quedaron otra vez vivas esas grandes odios entre liberales y conservadores, entre leoneses y granadinos. Al final, pues él también no fue liberal, en el sentido de que él patrocinó una especie de lo que se llama capitalismo de cuates, capitalismo de amigos, donde a las familias celayistas les daba privilegios fiscales, prohibía la importación de productos que pudieran competir con esos grupos, le daba subsidios para el uso del ferrocarril. Y luego un caso muy curioso, Zelaya financió becas para 12 prominentes hijos de familias celayistas, y en esas becas gastó más plata que todo el presupuesto de la educación pública de Nicaragua. Es decir, es una lástima, pues, porque obró en forma muy poco liberal, y es una especie de también tristeza cultural del país que el Partido Liberal lo ha considerado desde entonces como el gran prócer del liberalismo. Y le pusieron Arnoldo Alemán lo admiraba muchísimo, pusieron una estatua de él en Managua, y creo que es una persona que no merece el calificativo de prócer del liberalismo, porque no fue liberal en la práctica, más bien traicionó en muchos aspectos el principio liberal, y hasta provocó una cisma dentro del partido con José Madrid, que se le reveló, y tuvo también un encuentro armado con él, y tuvo que salir del país. Luego viene pues el episodio, perdóname. El episodio de la intervención norteamericana. Sí, antes que nos entremos ahí, yo aquí quisiera hacerte un comentario y te dejo libre bateo para que me refutes, pero hay una parte de nuestra sociedad nicaragüense que carece de reconocer la necesidad de conversar, del diálogo, de la plática. Por ejemplo, leyendo tu libro anoche, que me dio mucho gusto ver una parte donde Roberto Sacasa manda traer al Fortín a Granada rifles para distribuirlos en diferentes puntos importantes para el país. Uno, creo que fueron 500 rifles para Corinto y 7,000 rifles o algo por el estilo para Managua. Y eso molestó mucho a los granadinos, que causó la toma del Fortín de Granada por un general Montiel o alguien por ese nombre. Y para mí eso indica
¿por qué no podían, si respetaron la elección de Roberto Sacasa, por qué no podían abordar después, sobre todo de los 30 años, a Roberto Sacasa y decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Nos querés invadir? ¿Nos querés quitar el poder? O sea, yo creo que lo mismo podemos hablar durante épocas en el futuro. Zelaya inicia bien, termina mal por el mismo concepto de perdurarse en el poder. Lo mismo hizo Martínez, lo mismo hicieron los Somoza, algunos de ellos. Pero eso creo que es un mal que tenemos que componer. Ese continuismo es lo que ha hecho más daño a Nicaragua que nada más. Correcto. Sí, como vos decís, las élites políticas de Nicaragua, en el caso de Roberto Sacasa, fallaron en no recurrir al diálogo y ambos sectores se mostraron bien sectarios, tanto los leoneses como los granadinos, porque los granadinos no podían tolerar que el armamento que estaba concentrado en la ciudad de Granada, lo cual es ilógico porque Granada no era la capital del país. Y tuvo razón Roberto Sacasa en mandar 4.000 rifles a Managua. Pero había tantos recelos regionales, tanto odio entre las dos ciudades y entre los dos bandos, que eso lo vieron los granadinos como una amenaza terrible de que este leonés, Roberto Sacasa, iba eventualmente a armar a los leoneses. Entonces, pues, de nuevo, pues, este tipo de recelos, de suspicacia, hicieron naufragar un periodo tan bonito como fue el periodo de los 40 años. Y luego, pues, también Zelaya continuó con esa misma animadversión al bando político contrario. En lugar de darle una mano a los conservadores, los quiso aplastar a través de multas bien onerosas. Y de nuevo, pues, su periodo termina con una guerra liderada por un general liberal, Estrada, que se rebela contra él en Bluefield, y luego con el apoyo que le dan los conservadores, Adolfo Díaz, y Estados Unidos también decide intervenir contra Zelaya, al cual consideraba una amenaza regional, porque había creado muchas guerras en Centroamérica y en una época en donde el canal de Panamá era de suma importancia estratégica para Estados Unidos. Quiso hacer un arreglo con Alemania para que Alemania construyera el canal en Nicaragua. Y eso para los Estados Unidos era gravísimo porque Alemania era una potencia imperial con la cual entraron en guerra en el 1914. Entonces, los Estados Unidos no querían ningún poder europeo en Centroamérica. Entonces, por distintas razones, antagonizan con Zelaya, y cuando Zelaya fusila a dos norteamericanos que habían puesto unas bombas en el río San Juan para volar el barco de militar liberal, entonces Zelaya los apresa y los ejecuta, supuestamente sin proceso previo. Y eso pues provoca que los Estados Unidos le manden la famosa nota Knox, del canciller Knox, diciéndole pues que Estados Unidos ya no veía con disgusto su gobierno y que consideraba más bien representativo de Nicaragua a las fuerzas que se oponían a él. Entonces él se va del poder, pues, y ya entramos en el nuevo periodo que vamos a analizar, doctor, en la próxima reunión. Creo que vamos a caer a la próxima sesión porque ya llegamos al tiempo, pero de vuelta, las paralelas históricas. Tuvo que surgir un filibustero para unir a los nicaragüenses y que esa unidad llegó a ser la base eventualmente de los 30 años de los conservadores, que fueron muy estables. Esta falta de diálogo con Sacasa, lo mismo con Zelaya, que se les va a la cabeza el poder. Yo me acuerdo, y lo vamos a discutir cuando nos metamos a lo de los Somoza, y te lo voy a enviar por email o por un WhatsApp, un documento que el embajador Weyland, Thomas Weyland, que era el embajador cuando estaba el general Somoza y cuando su muerte, se quedó de embajador unos cuantos años más durante la primera parte del periodo presidencial de Don Luis. Y yo logré obtener un documento
que ya sacaron a la luz pública, donde Weyland le está dando un reporte al Departamento de Estado y le dice, este joven presidente ha abierto las vías de comunicación muy sutilmente con sus adversarios políticos, los conservadores. Ha dejado ir a los supernumerarios que su padre había metido del partido a otras posiciones o sacado del gobierno, y más bien ha permitido que ciertos conservadores ocupen puestos. Esa mentalidad es la que carecemos en Nicaragua. Somos revanchistas, no nos gusta entender que el diálogo es importante. Yo soy culpable de eso porque no acepto a los MRS y alguna gente me critica. Y creo que los nicaragüenses en general tenemos que hacer un examen de conciencia para el futuro de nuestro país. Por eso las paralelas históricas son importantísimas de estudiar. Nosotros estamos dedicándole a la apertura de los ojos, pero hay que ir comparando las épocas para que nos demos cuenta que así es como se repite la historia, de una forma distinta, pero así se repite la historia. Doctor Belli, le agradezco muchísimo su intervención. Nos extendimos un poco por la parte técnica al principio, pero la próxima va a ser aún más interesante. Sus últimos comentarios, por favor. Que es importante aprender de nuestra historia. Ignorar la historia es ignorar es no tener memoria. Y la memoria es un don que nos dio Dios para aprender de nuestros actos y cambiar. Y en Nicaragua nos empeñamos en seguir repitiendo las mismas conductas que han conducido a nuestro país a un ciclo interminable de tragedias. Ojalá pues que después de esta experiencia tan terrible de la dictadura de los Ortega, podamos entrar en un nuevo camino donde establemente mantengamos la paz y la concordia entre los nicaragüenses. Muchísimas gracias y estoy 100% contigo. Nos va a costar a muchos de nosotros llegar a ese punto y creo que es indispensable, sin embargo, que lo hagamos. En nombre de Nicaragua, en nombre de todos los caídos, tenemos que hacer el esfuerzo para tratar de bajar los obstáculos que nos previenen de llegar a una unidad, aunque sea estratégica. No tiene que ser una unidad insigne, simplemente una estrategia como a Walker, para salir de este gran cáncer que tenemos en Nicaragua, la dictadura más cruel que se ha visto en nuestra historia de los Ortega Murillo. Con eso le doy muchas gracias al doctor Belli y a todos los que nos observan. Muchísimas gracias por el tiempo de hoy y pidámosle a Dios que saquemos a la dictadura de Maduro de Venezuela para así sacarla de Nicaragua. En nombre de Dios, bendiciones a todos los nicaragüenses y que viva Nicaragua. Muchas gracias. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.